Lucía no es la asesina de tu hermano. ¡Cállate! ¡Te estás equivocando! Si Lucha no es la mujer de la camioneta, entonces aquí tenemos una contradicción importante. Yo sé que esa mujer tiene que ver con el grupo de hombres que mataron a César. Si tuviéramos alguna seña o supiéramos quién es esa mujer, pues yo podría demostrar que soy inocente. No es posible que salga libre si todo estaba perfectamente planeado. ¿Qué clase de justicia es esta cuando tratas a mi hija como una criminal? ¿Cómo convenciste al doctor Carlos Gallardo de que me traicionara y no te denunciara? También te acostaste con él. ¿Qué pasaría si de verdad ella fuera inocente? Ella es culpable. Esa es el arma que le vamos a donar a tu adorada hermanita. Sí, mire, le habla la agente Marisela León de la Agencia Antinarcóticos. Le estoy llamando de parte de la imputada Lucía Durán. ¿Imputada? Pues que ya se van a llevar presa a la cárcel a mi Luchita. Bueno, la verdad es que no me permiten hablar de eso mientras el proceso está en curso, pero sí, la verdad está muy fregada. Ok, bueno, pues, ¿qué es lo que necesita? Ella está pidiendo que le lleven una muda de ropa, toalla y una cobija para el frío. Oiga, eso está bien raro. Porque Elena ya le llevó todas sus cosas personales y una muda de ropa. ¿No está seguro usted que se lo entregó? No, la verdad eso no lo sé. Yo solamente le estoy diciendo lo que la señorita Durán me pidió que le dijera. Sí. Ah, y también me pidió que quería ver al niño que está con usted. ¿Luchita pidió ver al Memín? Ah. Bueno, a lo mejor porque la Roxanita no puede ir a ese sitio tan feo, quiere ver al chamaco, ¿verdad? Está bueno, pues, yo le llevo sus cosas, ¿eh? Gracias. ¿Lucha pidió verme? Sí, pero no creas que por eso te va a adoptar, ¿eh? Si alguien va a ser tu mamá, pues esa voy a ser yo. Mi niño. Vente, vamos a arreglar las cosas. Perfecto, no se olviden de llevar una copia del domicilio de Deyanira Paredes. Orden de cateo aprobada. Vamos al domicilio de Deyanira Paredes. ¡Muévanse, muévanse, muévanse! Vamos. ¿Verdad que es linda nuestra nieta? Perdón, mi nieta. La niña ha tenido que pasar cosas muy difíciles. Perdió a su mamá verdadera. Ha estado en la calle, quién sabe cuántas cosas ha visto. Menos mal que tiene a mi Lucha, que la adora con locura, como a su abuelo. Si tú la quieres, yo también la voy a querer. Te prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo, ahora que va a vivir con nosotros. Va a vivir con su mamá, porque mi Lucha es inocente y va a salir libre. Y gracias. Gracias por tu apoyo. Gracias por ayudarnos con esta muñequita. A mí y a Lucha. Bueno, ya que se le da el dibujo, ¿por qué no vas a buscar unos crayones de Nachito? Los tengo guardados en el cuarto. Ya nadie los usa. Y a Roxana le pueden servir. Ahorita se los traigo. ¿Te puedo ayudar? Bien. ¿Lista? Misión cumplida. Vámonos de esta porcilga antes de que se me peguen los piojos. Vamos, vamos. Vamos, bonita, vamos. Debe ser muy difícil para ti esto, bro. Si lo es para mí, no me quiero imaginar. Quiero que revisen cada rincón de este departamento hasta que encuentren algo. ¿Estamos? Claro. Sí. Sinceramente, en toda mi carrera no me había pasado algo igual. Estar en casa de alguien así que conoces y
buscando sin querer encontrar. Vamos a buscar por acá. Sí, a mí igual, Leoncito. La verdad es que conozco a Lucha desde que era chavita y no me la imagino como una asesina. Espero no equivocarme, aunque la peor parte se la lleva Daniel. Él está desesperado buscando algo que no quiere encontrar. ¿Y entonces? ¿Te quieres casar conmigo? Claro que sí. Por supuesto que me quiero casar contigo. Mi vida, eres el hombre más increíble y más maravilloso del mundo. Yo no sé si el hombre más increíble o más maravilloso del mundo, pero estoy seguro de que soy el que más te ama. Yo también te amo a ti. Con todo el alma, con todo el corazón. Se acabó, Lucía. Fuiste la última mentira en mi vida. Vaya. Pero mira quién tenemos aquí. A mi sobrinita favorita. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Te acuerdas de mí? Tranquila, Roxana, tranquila. ¿Por qué esta niña te tiene tanto miedo, eh? Andas muy misteriosa. Ando en lo que ando. Y no empieces, por favor, mamá. Uy, lo que faltaba. La familia de nacos. ¿Qué no les dijeron que aquí no se están pulguiendo? Ya, Nuria, ya. Llevemos la fiesta en paz. Mira, cállate la boca, ¿eh? O te la voy a romper toda, te rompo los dientes. Nada más porque estás ahí enjauladita, ¿eh? De ella, no le hagas caso. Cállate, robamaridos. ¡Cállame! ¡Venme a callar! Ella, no le hagas caso, hombre. Ay, chiquito, qué sorpresa tan bonita. Qué bueno que viniste. Mana, aquí está lo que me pediste. Hola, doctorcito. Ahorita lo voy a ver, ¿eh? Que yo te pedí, no te pedí nada. Elena ya me trajo mi ropa y mis objetos personales. ¿No te acuerdas que quedamos que ella se iba a encargar de todo? Chale, pues a mí me hablaron. Me habló una tal comandante León que tú querías tus cosas y querías ver al Memín. ¿No me quieres ver, Lucha? Ay, claro, chiquito, claro que quiero. Pero qué extraño, yo no pedí que los llamaran. No le dije nada a Marisela. Voy a hacer pedacitos a la estúpida de Lucha. Eso sí que no, Liliana. Eso sí no te lo voy a permitir. Vas a tener que dejar a esa niña en paz.